Buenos días, México. Buenas tardes, Granada. Me da muchísimo gusto poder participar en este Congreso Internacional, sobre todo porque me da la oportunidad de poder continuar desarrollando los temas relacionados con la educación para el cambio climático, que es el tema en el que me he estado centrando en los últimos años de mi carrera. Al margen de los asuntos científicos y políticos sobre el cambio climático que son consustanciales a la emergencia climática que estamos viviendo cada vez más con apremio, en esta conferencia me propongo enfatizar sobre la otra vertiente analítica que forma parte de la triple hélice mediante la cual hemos pretendido explicar la situación que guardan las políticas de respuesta y las respuestas a la política sobre este fenómeno. Ese tercer elemento es la situación relativa a la respuesta social, a la información que circula en todos los medios de comunicación y se ha difundido por diversas formas comunicativas, entre ellos las artes escénicas como la cinematografía, el teatro, la literatura, por citar algunas. De acuerdo con nuestras investigaciones en el proyecto Respuestas Educativas y Sociales ante el Cambio Climático, cuyas siglas son RESCLIMA y así es como se le conoce en el mundo educativo, la gran mayoría de la población, de algún modo y aunque con sesgos inducidos precisamente por la forma como se ha comunicado el fenómeno, tiene información sobre el mismo. Ese componente de respuesta social se articula, como decía antes, con los componentes científico y político para darle expresión a esa máxima del pensamiento sistémico complejo del que el todo es más que la suma de las partes, que nos permite intentar entender, si bien no completamente por el momento, la indiferencia social ante un fenómeno que amenaza no solo nuestra calidad de vida en el corto plazo, sino la vida misma en un plazo no demasiado largo que incluye apenas unas cuantas generaciones. La película Don't Look Up, que se ha proyectado recientemente en algunos medios, traducida al español como No mires hacia arriba, da cuenta precisamente del conjunto de esos tres elementos que hemos identificado que priman la falta de respuesta frente al fenómeno, aunque el problema tratado en la película se trate de un aerolito. De lo que no estoy completamente seguro es si los millones de personas que la han visto establezcan la relación del tema de la película con el cambio climático. Es decir, que esa ficción en tono sarcástico no nos deje ver que hay un problema en curso que está eviscerando al planeta y a nosotros mismos. Esta película se inscribe en la misma línea de lo que otros autores, especialmente Naomi Klein, quien en su libro Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima, empleando una metáfora similar, narra que ella misma durante años pensó que el cambio climático era un asunto de los especialistas, hasta que se percató que ese desdén de mirar hacia otro lado o voltear la cara implicaba una forma de negacionismo. En diversos trabajos de Resclima hemos apuntado a varios factores que podrían explicar dicha indiferencia social. Hemos dicho, por ejemplo, que la incertidumbre científica y la enorme complejidad del fenómeno por su carácter global, acumulativo, desigual, no lineal, ubicuo, persistente, radical y contraintuitivo, entre otros, contribuye a ello. Pero también la resistencia a renunciar a los satisfactores y comodidades que proporciona el estilo de vida actual, habida cuenta que la crisis climática no ha modificado nuestra percepción de vulnerabilidad
puesto que persiste como un fenómeno etéreo, remoto en tiempo y espacio, vago en sus causas, ajeno en sus consecuencias, con soluciones descartadas por la sociedad y cuyos presuntos beneficios de haberlos, piensa la gente, se obtendrían en el futuro. Todos esos obstáculos de índole moral, sociopolítica, cultural, sociocognitiva, psicosocial, que condicionan la representación social por parte de la población y dificultan la adopción de cambios significativos en los estilos de vida individuales y colectivos relacionados con las actividades humanas que desequilibran el clima, están en el corazón de esa resistencia, de esa apatía, de esa indiferencia social hacia este fenómeno tan importante. Es decir, percibir el fenómeno lejano en el tiempo y en el espacio, lo que no afecta las preocupaciones y prioridades de las personas en el presente, como por ejemplo eso de estar insistiendo en las consecuencias del problema en las décadas por venir, que en el 2050 va a ocurrir tal cosa, hace que en realidad se contribuya a postergar más las decisiones individuales y colectivas sobre el fenómeno. ¿Es suficiente todo este conocimiento disponible para tomar decisiones que permitan reorientar las acciones educativas hacia una eficacia colectiva? Mi opinión es que no. Primero, porque necesitamos mayor especificidad sociocultural de dichas resistencias. Y segundo, porque incluso pienso que no estamos formulando las preguntas adecuadas. En el fondo de la indiferencia social encontramos, como decía, muchos factores. Uno de ellos es la desinformación intencionada en los tiempos de posverdad que vivimos, promovida por las corporaciones, mediante estrategias que fusionan datos falsos con información verdadera para dar una apariencia de verosimilitud. Aparici y García señalan en su libro Posverdad la tendencia de todo ser humano a buscar armonía entre sus creencias, actitudes y comportamientos, así como alinearlas con las del grupo social de su pertenencia, por lo que los individuos creen más en sus emociones y sus perspectivas prefijadas del mundo que en la fuerza de los hechos, incluyendo, digo yo, la información científica disponible. Las redes y más media han usurpado y debilitado el principio de responsabilidad del que hablaba Hans Jonas a mediados de la década de los 90, y para hacerlo, entre otras cosas, han distorsionado el sentido que tiene la ciencia en nuestras vidas, más allá de las comodidades y el entretenimiento que nos proporciona la vorágine tecnológica en la que nos encontramos. La ciencia se presenta como algo complicado que es propio de los especialistas, como pensaba Naomi Klein, que además no se ponen de acuerdo entre sí. Pero también se ha difuminado la capacidad de agencia. Entiendo el concepto de agencia en el sentido de Giroux y de Bauman como la capacidad de influir sobre las circunstancias de la propia vida, formular el significado del bien común y hacer que las instituciones sociales cumplan con ese significado para resolver los problemas que afectan a individuos diversos mediante un poder colectivo e institucionalizado en el que convergen intereses. Ello tiene, como es obvio, repercusiones inmensas en los procesos educativos al dejar de considerar a los alumnos como sujetos pasivos que reciben educación para verlos como sujetos activos que construyen su propia educación, que es justo lo que se requiere para comenzar a neutralizar el bombardeo masivo del marketing que pretende automatizar nuestro comportamiento y nuestras preferencias, convirtiéndonos en clientes dóciles a sus propósitos. El colapso climático nos está encontrando sentados sobre las manos en esta metáfora construida por Giddens,
sentados sin actuar, esperando que los científicos se pongan de acuerdo, o que el gobierno tome la iniciativa, o que los políticos hagan su tarea, o que el problema sea de la incumbencia para nuestras propias vidas. Estamos distraídos, entretenidos, desprevenidos, anestesiados, sin percatarnos, como dice John Bellamy Foster en The Ecological Revolution, que requerimos con urgencia una revolución ecosocial radical que nos permita reconstruir relaciones socioecológicas acordes con la sobrevivencia del planeta para inducir un cambio civilizatorio. El cambio climático no es un cisne negro, es decir, no es un suceso súbito, impredecible, que nos toma por sorpresa, sin estar preparados para enfrentarlo a pesar del alto impacto para nuestras vidas en todas las dimensiones de la existencia. Ni siquiera el COVID-19 lo es, aunque efectivamente nos haya golpeado sin vacunas, ni medidas profilácticas y con sistemas de salud pública desmantelados por concesiones otorgadas a aseguradores, empresas privadas. Pero el cambio climático, especialmente, ha sido la crónica de un peligro anunciado incluso desde principios del siglo XX, pero más insistentemente a partir de los años 80 con la creación del panel intergubernamental del cambio climático y de la suscripción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Sin que desde que esto ocurrió haya sucedido gran cosa. Justo en el periodo entre 1994 y 2020, las concentraciones de dióxido de carbono pasaron de alrededor de 350 partes por millón a 417 partes por millón, esto en junio del 2021, nivel nunca visto en toda la historia de la humanidad. Más lo que se acumule en los siguientes años antes de adoptar las políticas de respuesta necesarias con el grado de radicalidad y escala de tiempo requeridos. En Cara a Cara con el planeta, Bruno Latour nos pide recordar hasta qué punto estamos todos mal equipados afectiva, intelectual, moral, política y culturalmente para asimilar las noticias sobre la emergencia climática. Por eso afirma que es más sensato ignorarlas. Atinadamente el autor nos dice que hay una enorme diferencia entre responder a una amenaza bajo los auspicios de la política que bajo los del conocimiento. Latour ejemplifica esto con el miedo a la destrucción nuclear durante la Guerra Fría, que a pesar de que la información proveniente de espías y de otras fuentes era muy vaga e imprecisa, derivó en una carrera armamentista sin precedente alguno. En cambio, la amenaza provocada por el cambio climático es tal vez el objeto de conocimiento mejor documentado y más objetivamente desarrollado sobre el que podamos apoyarnos antes de pasar a la acción, pero en cambio solo se ven medidas que retrasan las respuestas apropiadas. En ambos aspectos, el político y el científico, se apela al principio de precaución. En uno, para instalar un arsenal que en sí mismo constituye otra amenaza. Y en el otro, para no actuar, esperando que de algún modo podamos salir del embrollo sin tener que sacrificar los beneficios lucrativos derivados de los negocios. Es por ello que no podemos esperar mucho del poder de la persuasión de la ciencia per se, sino que necesitamos usar la ciencia para fortalecer la política y desde ahí actuar para poder empezar a obtener el efecto esperado. Aunque lo usual hoy en día es una enorme resistencia en los países y grupos de población que deben reducir sus efectos de emisiones a sacrificar el confort obtenido pese a toda la información disponible sobre el problema. Aquí, la inmunidad de rebaño opera en un sentido inverso a lo que se espera con el virus de la COVID-19. Estamos inmunizados a los llamados de alerta
a las peticiones de adoptar medidas de apremio, a reemplazar estilos de vida y patrones de consumo y comportamiento. Es en este sentido que el mensaje central de la película No mires hacia arriba está completamente justificado. El consumismo, el neoliberalismo, la sociedad industrial y posindustrial, el capital financiero, son los enemigos del cambio climático, del cambio necesario. Laval y Dardot señalan que para entender el neoliberalismo es preciso aclarar que este no es un modelo de desarrollo, sino una política económica cuyo núcleo duro es considerar el mercado como una realidad natural. Es también una ideología que acompaña un eficiente sistema normativo que orienta la práctica efectiva de los gobiernos y de las empresas, así como la de los millones de personas que no somos conscientes del papel que desempeñamos en esta realidad. De ese modo se convierte el neoliberalismo en una racionalidad que tiende a estructurar y organizar no solamente la acción de los gobernantes, sino también la de los gobernados. Por lo mismo, es también un productor de cierto sentido, cierto tipo de relaciones sociales, de ciertas maneras de vivir, de ciertas subjetividades, y es por tanto una nueva razón del mundo, como dicen Laval y Dardot, una razón global en un doble sentido, porque reviste escala mundial, pero también porque el neoliberalismo no se limita a la esfera económica, sino tiende a totalizar, a hacer mundo. Los patrones sociales de consumo, por ejemplo, son un claro caso de cómo este hábito generado por el neoliberalismo se ha ido reforzando con las interacciones que los agentes tienen con la estructura de un mercado consumista que les ofrece no solo una mercancía, sino un ilusorio estilo de vida, una identidad, un sentido de pertenencia, una subjetividad. Pero, ¿qué podemos decir de la escuela? Pues que tampoco podemos esperar mucho, porque los componentes mencionados del estilo de desarrollo del capitalismo en su versión neoliberal, que comenzaron a delinearse a partir del momento histórico y la condición geopolítica derivada de la Segunda Guerra Mundial, y que asumieron su forma presente a partir de procesos de globalización, han sido incorporados también en el DNA de los sistemas educativos y costará mucho desprenderse de ellos. Los sistemas educativos actuales están, en términos generales, colonizados por el neoliberalismo, de tal forma que promueven sus valores y el hábito consistentemente acordes a las pautas que caracterizan el estilo de desarrollo dominante y sus patrones de producción y consumo. De ese modo se transfieren a las nuevas generaciones los elementos cognitivos, actitudinales y emocionales que resultan en resistencias al cambio deseado en su forma actual. Los sistemas educativos en estas condiciones son más parte del problema del cambio climático que de su solución. Jorge Reichman señala 4 grandes dificultades que pueden explicar la indiferencia y pasividad con la que no abordamos el calentamiento climático y más por extenso también la crisis socioecológica mundial. Primero, porque los procesos son muy graduales, son lentos, no sabemos en qué momento podrían darse cambios abruptos. Esa fue la razón por la que la multicitada película No mires para arriba usó la amenaza de un meteorito que no el cambio climático como por un problema de extinción. También porque se han externalizado y alejado muchos problemas de la degradación. Se ocultan, se enajenan a los problemas que afectan principalmente a las poblaciones más vulnerables y que además están muy distantes de nuestras vidas. También, dice Reichman, la existencia de poderosos grupos de interés que luchan por mantener a toda costa el status quo
toda la pléyade de sujetos asociados al capital financiero, a los medios, las corporaciones, que se benefician socializando los daños de sus actividades sin afectar la rentabilidad de sus productos y servicios. Y bueno, pues finalmente la dependencia estructural, dice Jorge Reagan, de todo el orden socioeconómico presente con respecto al crecimiento económico que condiciona gravosamente las alternativas. Nada de esto, o casi nada de esto, se encuentra formando parte de los contenidos y de los programas escolares, ni siquiera en carreras vinculadas fuertemente con el problema. Por tal razón hemos estado insistiendo en dos aspectos centrales para replantear la contribución de la escuela frente a la emergencia climática. El primero es educar para el cambio y no solo sobre el clima. Esta recomendación que la hemos hecho en el grupo Resclima proviene del hecho de que hemos observado que una gran parte de las sugerencias para fortalecer estos aspectos en el proceso escolar en todos los niveles y modalidades educativas consiste en proporcionar una alfabetización climática enfocada de manera particular a incorporar en el currículum contenidos y actividades sobre las ciencias del clima. Esta propuesta parte de la premisa falsa, por cierto, del déficit informativo, que supone que incrementando la información disponible sobre el fenómeno o sobre cualquier fenómeno, cambiarán los comportamientos y actitudes de los estudiantes, lo cual nunca acontece. En contraparte, proponemos educar para el cambio, recuperando las recomendaciones que varios autores están haciendo en esta misma dirección en la literatura correspondiente, tales como enfatizar situaciones locales, preocupaciones cotidianas, acompañarse de opciones claras de acción, basarse en las identidades colectivas, etc. Así como enfoques pedagógicos basados en investigación que fomenten la intervención de los estudiantes en proyectos para aprender rutas alternativas de producción de alimentos, crear comunidad con un fuerte sustrato político, etc. El segundo aspecto que hemos estado recomendando es desarrollar un currículum de emergencia que pueda responder con apremio necesario a las circunstancias que demandan cambios urgentes en los sistemas educativos que han sido reacios a incorporar las transformaciones de fondo con la radicalidad y escala requeridas. Es en este marco complejo que analizamos la dimensión educativa y específicamente la investigación e intervención educativas, no solo en el sistema educativo, sino en el conjunto de espacios de la vida cotidiana que tendrían que cambiar en poco tiempo su cultura energética para transitar hacia una sociedad baja en carbonos, así como la necesidad de construir un currículum de emergencia que facilite la constitución de ecociudadanía. A modo de conclusión y para terminar, podría decir que, bueno, pues primero que no es fácil concluir algo que se está reconfigurando aceleradamente, como lo es la dimensión social del cambio climático y la función que cumple la educación en este proceso tan lleno de incertidumbres epistémicas y contingentes. Vemos cómo la discusión sobre la educación para la crisis climática ha proliferado de manera importante en materia de publicaciones. Pero esto no es suficiente, sobre todo porque prevalece una negación en las ciencias sociales e incluso en la mayoría de las otras áreas de lo educativo sobre el imperativo de asumir posturas firmes y decisivas frente a esta emergencia, lo que no está ocurriendo en este momento. Timothy Morton dice en referencia al cambio climático que es complicado asumir responsabilidades que no puedes ver y que no sabes cuánto te implican en lo personal. En esta perspectiva, y cito textualmente, para mucha gente, por lo que parece, es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo. Cierro mis comillas. Esta es una afirmación dramática que revela lo complejo que es poder lograr que las personas
se vinculen con el cambio, sobre todo con una educación ambiental que aún está demasiado despolitizada y desconectada para poder contribuir a los debates en curso en el marco de la justicia ambiental y social. Nos encontramos ante la situación extrema de estar aproximándonos al colapso sin cuestionar el status quo. Y con esto también nos estamos aproximando al fin de la historia, pero no en el sentido que diría Francis Fukuyama, en la que el capitalismo triunfa por encima de las otras opciones ideológico-políticas, sino al fin de la historia del capitalismo, que será también el fin de la historia de las condiciones civilizatorias que nos han llevado hasta aquí, que implicará un gran costo social con mucho sufrimiento humano y no humano. No es fácil distinguir en estas condiciones si nos encontramos en el principio del fin o en el fin del principio. En tal escenario, la educación para el cambio climático tiene un papel relevante, no para evitar la trayectoria del colapso por la que transitamos, sino para atenuar algunos de los efectos más dolorosos, para prepararnos para lo que viene, convirtiéndonos en agentes de nuestra propia protección y gestión de riesgos, para organizarnos colectivamente, porque será la única manera de enfrentar desafíos que no alcanzamos ni siquiera a imaginar hoy. Pero no solo mediante la educación escolar. De hecho, es la que pienso que reaccionará más tarde por lo que ya he señalado antes. Considero que en este proceso cumplirá un papel más importante la pedagogía social, así como las artes escénicas, la cinematografía, el teatro, la música, las artes plásticas, la meditación y todas aquellas expresiones del mundo y de la vida que rompen sus propios moldes para responder proactivamente a las nuevas realidades de hoy y a las que se avecinan. Así que sin dejar de luchar por un currículum de emergencia, estoy convencido de que debemos concentrar más esfuerzos de cambio en la pedagogía social y en todos esos espacios creativos que escapan a la regulación, porque no se puede apresar la significación y el sentido que nos pueden permitir construir otras narrativas de lo que somos y en qué preciso momento nos encontramos. Gramsci expresó el aforismo pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad, que nos golpea como comunidad de educadores en cuanto a la necesidad de ser, en este caso, descarnadamente honestos como intelectuales sobre la gravedad de la crisis climática y especialmente acerca de la ventana de oportunidad que se cierra cada vez más mientras permanezcamos sentados sobre nuestras manos sin actuar en consecuencia. Pero al mismo tiempo, sin perder el entusiasmo y la esperanza de que trabajando duro, unidos, organizados, podemos conseguir un cambio para estar mejor, incluso frente al peor escenario. Muchas gracias por su atención.